Hola amigos de YouTube, aquí Aleka y Teorías, trayéndoles la segunda parte del capítulo 7 de IT Instituto Zoid. Les recuerdo suscribirse y compartirlo para que más gente pueda disfrutar de esta fabulosa historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Chifuyu tomó de las manos y miró directamente a los ojos a su colega, que estaba bastante ruborizada al igual que nerviosa. Maya, te lo pido como tu amiga y colega, forma parte del harem de Ichika, pidió Chifuyu mientras se hinca. Pepe, pero yo. Maya, sé que puedo confiar en ti y ayudarme a que mi idiota hermano no tenga más mujeres de las que yo le permitiré, además así ya no te dirán solterona desesperada que usa sus enormes pechos para seducir a sus alumnos. ¿Quién me ha llamado así?, preguntó Maya cómicamente. Por favor, responde. Chifuyu y Maya se miraron por varios segundos sin decir nada, hasta que Paf, una de las maestras del lugar, abrió la puerta de la oficina violentamente. Llamada Sensei, uno de sus alumnos pero dejó de hablar cuando vio a ambas mujeres, una en cada como si estuviera pidiendo matrimonio a la otra mientras se están sujetando de las manos. Al darse cuenta de esto, Maya quitó sus manos y miró nerviosa a su colega. ¿Qué estabas diciendo? Jajajaja. En ese instante la otra profesora reaccionó y miró seriamente a ambas mujeres. Él lo que iba a decir es que uno de sus alumnos está siendo amenazado por los militares que se fueron hace un rato, para ser más precisa, al que amenazan es a Ichika. Chifuyu y Maya salieron rápidamente de la oficina sin perder ni un segundo afuera del edificio. Mientras tanto, cierto joven mercenario estaba rodeado por varios soldados que le apuntaban con sus armas, y principalmente por Roberman, que tenía un cuchillo bastante grande el cuello del chico. Extrañamente Ichika solo tenía las manos arriba, pero aún así sonreía. Vaya, qué forma tan peculiar de reencontrarnos, oficial Herman, dijo Ichika con sorna. ¿Cómo está tu equipo después de la paliza que les di en aquel bar hace meses atrás? Rob simplemente le enterró un poco el cuchillo en el cuello, haciendo que un poco de sangre brotara. ¿Y todavía tienes la osadía de burlarte, niño estúpido?, dijo Rock con mucha seriedad. Por tu culpa, todos los soldados que están bajo mi cargo son considerados un chiste, todo porque fueron apaleados por un simple mocoso que en este momento yo tengo acorralado. Oh vaya, y yo que creía que eran una burla porque no saben pelear, ni porque saben conducir un Zoid en batalla. Todos los soldados cortaron cartuchos, para disparar en cualquier momento, apuntando a varias partes del cuerpo de Ichika, que no se intimidaba por esto. Di algo más, niño estúpido, y haré que mi equipo te deje como queso gruyer. No sé qué es peor, tu mal sentido del humor para decir chistes en este tipo de momentos, o tu habilidad para pilotear Zoid, oficial militar Robert Marr. Una vena se marcó en la frente de Rob, que alzó el brazo, listo para dar la señal que dispararan los soldados, pero en el momento que eso iba a suceder: le dije que se largara de aquí, estúpido soldado, exclamó una voz con furia. En ese instante todo el mundo volteó hacia el edificio y vieron a Chifuyu y Maya, pero la primera se veía bastante enojada al punto de que intimidó a varios soldados que se alejaron en cuanto la vieron acercarse a donde estaba Ichika y Rob. En cuanto estuvo enfrente de ambos, miró con mucha seriedad a Rob y Pam le dio un fuerte puñetazo que lo derribó al instante. Después de recibir el golpe, Rob miró con enojo a Chifuyu. ¿Quién te crees para amenazar a uno de los estudiantes de este instituto?, preguntó Chifuyu furiosa, pero no recibió respuesta. Mientras yo esté aquí, usted no hará lo que quiera con cualquiera de los inofensivos aprendices a piloto que hay en este instituto. Rob se levantó y miró a Ichika por unos segundos, hasta que se acercó a él y lo tomó por el saco de su uniforme, para que momentos después lo abriera violentamente, dejando expuesto lo que había en el interior de este. Chifuyu y Maya miraron incrédulas lo que había dentro del saco de Ichika, que era ni más ni menos que armas y varios cuchillos. Preguntó Maya con desconcierto. ¿Pero por qué las tiene? Este maldito mocoso, como le dije antes, es en extremo peligroso, más que cualquier criminal que haya conocido antes, dijo Rock seriamente. Donde quiera que va, solamente causa destrucción, caos y muerte, así que este chico es todo menos un inofensivo aprendiz de piloto Zoid. Chifuyu, ignorando a todo el mundo, miró a Ichika a los ojos, como si esperara sacar una respuesta. ¿Por qué, Ichika? Es para defensa personal. ¿Me lo juras? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿No has dañado a nadie de IT con estas armas? Si fuera así, tú serías la primera en saberlo, Chifuyu, después de todo eres mi mujer. Chifuyu sintió como si una flecha atravesara su corazón. Realmente el que Ichika la llamara su mujer, llenaba su corazón de una felicidad inexplicable, y la única forma en que podía expresar esa felicidad era mostrando un fuerte rubor en su rostro que Maya notó inmediatamente.
Chifuyu miró a Rob en ese momento para decir. Creo que está diciendo la verdad, así que no tengo por qué dudar de él. Solo dice eso porque le dijo que es su mujer. Pensó Maya con desconcierto. TSK, y se niega a creer que este mocoso es peligroso y un cobarde. No más que el imbécil que usó a sus soldados para amenazar a un adolescente que estaba caminando por aquí, comentó Ichika, tú cierra la boca. Él no cerrará la boca, porque está diciendo nada más que la verdad, soldado. Dijo Chifuyu, no solo usaste a tus soldados para inmovilizar a un chico, sino también para amenazarlo que lo matarías, cosa que ningún oficial militar o soldado jamás debe hacer. Yo jamás hice eso. No. Si tú mismo me dijiste que harías, que tu equipo me dejaría como queso gruyere hace un momento. Ese solo era una broma, yo jamás haría semejante barbaridad y menos en una institución como esta. Vaya niño, ahora te acobardas cuando te tienen acorralado, realmente te falta madurar y tener un poco de carácter, dijo una voz haciendo que todos voltearan hacia la derecha donde vieron a cierto anciano que Ichika inmediatamente reconoció por lo que sonrió. Al menos intenta ser un poco como Ichika y te aseguro que tus superiores te tendrán en otro concepto. No quiero ser un maldito psicópata mujeriego, que es buscado a nivel mundial por su gran número de crímenes. Exclamó el nombrado con enojo hacia el anciano que simplemente se limpiaba el oído, no me refería a que fueras igual a él de esa forma, me refiero a que tengas agallas y muestres tu valor incluso estando solo, refutó el anciano para acercarse al chico que solo le sonreía, ¿y tú de qué te ríes, mocoso? No es para nada gracioso que provoques problemas con los militares cada vez que te encuentras con ellos y principalmente con Rob. Mira quién me lo dice, el viejo que me engañó una vez para asaltar una base militar solo para que reabasteciera su estúpida máquina para hacer que nieve. Después de decir eso, Ichika y el anciano se miraron con mucha seriedad por unos segundos, hasta que... Ja. Ambos repentinamente de la nada comenzaran a reírse y luego se dieran un fuerte abrazo. Ja, y yo pensaba que lo habías olvidado, niño. Ja, ni loco, ese fue lo primero que robé cuando iniciaba como mercenario y fue la segunda vez que humillé a los militares. ¿Segunda vez? Pensó Maya, sí, el engañarte para hacer eso fue muy divertido, qué recuerdos. Lo dices como si fuera la única vez que hicimos ese tipo de cosas, dijo Ichika con aburrimiento, la última vez que asaltamos una base militar fue una semana antes de que aceptara venir a este lugar, o sea no hace mucho. Ja, es cierto, siempre olvido ese tipo de cosas. Olvidas lo que te conviene, querrás decir, viejo. Ja, es bueno verte, Ichika, porque no me preparas algo de comer mientras platicamos. Y de nuevo cambias el tema, para evadir la realidad, viejo. El anciano tomó a Ichika por el hombro y se lo llevó hacia el edificio escolar mientras es observado por todos que no entendían lo que pasaba. ¿Quién es ese señor? Preguntó Maya repentinamente ganándose una sonrisa de Chifuyu. Ese anciano es tu ídolo, Maya, respondió Chifuyu dejando impactada a la peliverde, es el Dr. D. Sí, como viste le tiene un gran aprecio a Ichika. Chifuyu imitó al anciano y a Ichika, se fue directamente hacia el edificio dejando atrás a todos, pero no fue la única en hacer esto, sino también Rob y sus hombres hicieron lo mismo. La única que se quedó parada en su lugar fue Maya, que no entendía el cómo repentinamente el ambiente cambió en cuanto llegó su ídolo y se preguntaba cómo el anciano se coló al instituto. Cafetería, minutos más tarde todos los militares, Maya, Chifuyu, Ichika y el DRD, estaban disfrutando de la comida del lugar mientras platicaban. ¿Y bien, a qué viniste aquí, viejo? Preguntó Ichika, no es natural que tú salgas de tu laboratorio así como si nada, debe de haber algún motivo en especial. Dame café. No, hasta que me digas a qué viniste. Dame café, dame café, dame café, dame café, dame café. El ver que el anciano se comportaba como un niño haciendo un berrinche, dejó a Chifuyu y Maya bastante confundidas. Por otro lado, Ichika solo suspiró, así que se levantó, tomó una cafetera y le sirvió el café al anciano así como se lo solicitó, pero ambas mujeres quedaron desconcertadas cuando vieron que Ichika comenzó a añadirle sal para que finalmente lo batiera y se lo entregara al anciano, que lo bebió. La sal está justo como me gusta, comentó el anciano, tú sí sabes cómo me gusta mi café, aunque preferiría haberlo acompañado con comida hecha por ti. ¿Cómo no podría saber este tipo de cosas, si vivimos un tiempo juntos? Cierto, y por eso me hace mucha falta tu compañía en la cabaña, no tengo quien me prepare la comida ni el café. Tú no quieres compañía, viejo tonto, tú solo quieres un esclavo, dijo Ichika ya algo irritado mientras aprieta su puño derecho. No te quejes, Ichika, hacías lo mismo con Chiquita.
Jaara, tienes razón, pero a cambio de eso me enseño muchas cosas sobre cómo pilotear Zoids. Y yo te enseñé cosas que ni en este instituto te enseñan, por eso eres el mejor estudiante que hay aquí, comentó el anciano alegremente, ya vi tus calificaciones, son las más altas de tu grado. ¿Cómo sabe eso? Preguntó Maya repentinamente, aún no hemos dado las calificaciones a los estudiantes. Es obvio que me infiltre a su sistema para averiguarlo. Pam. Repentinamente Chifuyu se levantó de su lugar y golpeó la mesa fuertemente, haciendo que Ichika y el anciano la voltearan a ver. Ya déjese de sus payasadas y díganos a qué vino usted y el estúpido ese al instituto. Exclamó Chifuyu con furia mientras señala a Rob. Pero qué niña tan exigente, debes tranquilizarte un poco y relajarte, se nota que tú y Ichika son familia. Jaara, no es que la apoye viejo, pero yo también quiero saber qué haces tú y el estúpido de Rob en el instituto Zoid. Apoyo Ichika, como te dije antes, no es natural que tú salgas de tu laboratorio así como si nada, debe de haber algún motivo en especial. El doctor se puso algo serio y miró su taza por unos segundos. Mande a Rob a buscarte, porque necesito que investigues algo en una antigua base cerca de las montañas, respondió el anciano. Yo. Así es, mocoso, el doctor D no está mintiendo, apoyó el rubio mientras se levanta de su lugar. ¿Y qué es eso que quieres que investigue? Una frecuencia de energía desconocida, respondió el anciano de nueva cuenta. ¿A qué te refieres, viejo? Desde hace días, una frecuencia de energía extraña se ha hecho presente durante los últimos días en los alrededores de esa antigua base, así que le pedí a Rod que lo investigara, pero... ¿Pero? Preguntaron Chifuyu y Maya en sincronía, pero cuando fui con mi equipo a investigar, fuimos atacados por un rayo de energía en el momento que nos acercamos, respondió Rob mientras mira a Ichika. No me gusta aceptarlo, pero esta vez tú eres el indicado para este trabajo. Jaara. ¿Y yo qué gano con eso? Preguntó Ichika con fastidio. A mí no me importa investigar cosas que no me interesan, principalmente cuando no hay una cantidad de dinero de por medio. Eso me lo suponía, dijo Rob resignado mientras saca un teléfono celular y comienza a marcar un número. ¿Tú qué rayos haces? Espera, déjalo, pongo en altavoz. Todos quedaron un poco confundidos por un momento. El celular sonaba y sonaba, hasta que alguien contestó. ¿Aló? Buenos días, señorita Jubril Mulay. Ichika escupió el café que estaba bebiendo en cuanto escuchó el nombre de la persona con la que estaba hablando Rob en ese momento. Habla el oficial militar Robertman, me comunico con usted para decirle que tengo información sobre el paradero de Relámpago Negro. ¿En serio? Eso le encantará saber a la señorita. Me alegra escuchar eso. Te espera Rob. ¿Por qué mierda le estás diciendo a esa bruja dónde estoy? Preguntó Ichika con desesperación en voz baja. Espere un momento por favor, dijo Rod para tapar el celular. Vaya ahora quién está acorralado, mocoso. Oficial Robertman, por favor dígame dónde está ese desgraciado, necesito encontrarlo lo antes posible para que se case con la princesa Iris Duilit Ruxezenburg. ¿Iris Duilit Ruxezenburg? Preguntó Maya. Orimura Sensei, ¿acaso no es ese el nombre de...? Sí, respondió Chifuyu. Iris Duilit Ruxezenburg es la séptima princesa del Gran Ducado de Luxemburgo. Ella intentó entrar a Iz pero fue rechazada. ¿Pero qué relación tiene Ichika con esa niña? Lo sé, señorita Jubril Mulay, pero aún no tengo una información concreta de su paradero. Dependiendo de una situación que tengo que resolver aquí, podré darle o no información concreta sobre él. Por favor no juegue conmigo, Robertman, en verdad necesito la información sobre ese desgraciado que profanó a la princesa Iris hace medio año, justo antes de que se concretara su compromiso con su prometido. Chifuyu y Maya miraron a Ichika en ese instante, pero no era una mirada normal, era una asesina. Lo sé. Solo dígame si en verdad tiene información o no de ese maldito, en verdad necesito encontrarlo para que se haga responsable por lo que le hizo a la princesa y principalmente a mí. ¿A usted? Ese sí, no es algo que me guste decir a cualquier persona, pero ese desgraciado tuvo sexo salvaje conmigo una noche antes que la princesa y me prometió que se casaría conmigo, pero solo se burló de mí y también se cogió a la princesa al día siguiente y eso jamás se lo voy a perdonar, jamás. Por eso también necesito que me diga su ubicación antes que a nadie, porque le voy a cotar las putas bolas en cuanto sepa dónde está ese hijo de perra. La mirada de ambas mujeres se intensificó sobre Ichika, que solo volteó hacia otro lado, evitando a toda costa el contacto visual. Bueno, posiblemente en el transcurso de la semana le dé una respuesta concreta sobre su paradero, señorita Jubril Mulay.
De acuerdo, esperaré su llamada, pero por favor que sea en serio esta vez. No me gusta que me esté dando esperanzas, lo sé, pero hago lo mejor posible y con tanto trabajo que tengo no puedo enfocarme en una sola cosa. Entiendo, pero aún así me gustaría que fuera un poco más serio cuando se trata de ese malnacido, así que si necesita soldados o apoyo político a nivel mundial, recuerde que la señorita Iris está dispuesta a apoyarlo siempre y cuando sea para atrapar a Relámpago Negro. Lo sé y agradezco su oferta. Bueno, creo que es todo por el momento. Si surge algo yo mismo seré el primero en informarles. Bien, estaremos en comunicación. Hasta entonces. En ese momento la llamada se cortó y Rob miró de una forma arrogante a Ichika, que no se atrevía a ver Chifuyu ni a Maya a los ojos. Ahora mocoso, me gustaría saber si vas a colaborar con nosotros sin ninguna objeción. Ese sí, respondió Ichika, ese solo no le digas a esas brujas dónde estoy, realmente sería una molestia el tenerlas encima todo el tiempo. Bien, entonces tenemos un trato, dijo Rock para salir del lugar. Vendré mañana temprano para que vayamos a la ubicación exacta donde se origina esa frecuencia de energía extraña. Con dicho, Rob y los soldados salieron del lugar, dejando Ichika a solas con ambas instructoras, que no le quitaban la mirada de encima y con Dr. D. Bueno Ichika, supongo que tendremos que prepararnos para mañana, dijo el Dr. D. ¿Quieres que vaya a revisar tu comando Wolf para que lo prepare? Ese sí, tiene algunos daños por una batalla que tuve hace unos días, pero ya lo reparé en gran parte, pero aún necesita ajustes, así que por favor revísalo por mí, viejo. Vamos, anímate. Rob te cubrió las espaldas de esas dos, así que no tienes que preocuparte, por ahora. Ese sí. Ichika estaba completamente desanimado y abatido, aunque era natural que se sintiera así, ya que era la primera vez que había sido acorralado por el ejército. Él lloraba solemnemente internamente, por esto y principalmente porque había sido derrotado con solo una llamada a una mujer que sirve a una princesa de otro país. Más humillado no se podía sentir en este momento. Hangar, un par de horas más tarde la noche cayó rápidamente, pero Ichika y el Dr. D ya casi terminaban de reparar al comando Wolf, solo faltaba unos detalles en el sistema operativo que aún estaba arreglando el anciano. Aunque no estaban solos, Maya, Chifuyu y unas cuantas estudiantes del instituto se encontraban en el lugar observándolos. Vaya, sí que tienes un desastre aquí Ichika, comentó el anciano en tono de reproche, ¿cuántas veces le metiste mano al sistema operativo? Solo estaba intentando arreglar unas cosas que me evitan conducir bien al comando Wolf, pero aún no encuentro el problema. Explícate Ichika. Te lo diré sin tanto rodeo, a la hora que conduzco mi comando Wolf, lo siento rígido y lento al momento de hacer algún movimiento. El anciano miró un poco con sorpresa al chico que se podía ver un poco frustrado por esto. Creo que haremos unas pruebas antes de ir a descansar, sería malo si tu Zoid no estuviera al 100% de su capacidad y más si vas a hacer una misión de reconocimiento el día de mañana. Entiendo, dijo Ichika para voltear a ver a Chifuyu. Oye Chifuyu, voy a usar uno de los estadios para hacer unas pruebas, ¿hay algún problema? TSK, ¿por qué no le preguntas a esa princesita y a la loca que quiere cortarte las bolas? Espeto la nombrada mientras se da la vuelta, supongo que eso es un sí. Dijo Ichika, arena de combate. Momento más tarde el comando Wolf estaba Corkfush. De repente salió del suelo un enorme pilar que el comando Wolf evitó sin ningún problema. Los pilares que salían sorpresivamente del suelo, Ichika intentó evadirlos uno tras otro y lo logró, pero tenía dificultad en hacer que el comando Wolf ejecutara rápido la orden, incluso los engranajes de una de sus patas sacaban chispas por el esfuerzo y fricción. En los vídeos se podía ver que fue una ejecución perfecta de pilotaje, incluso cualquiera estaría asombrado de verlo. Excepto claro, dos personas, el Dr. y Chifuyu. Cuando Ichika regresó al hangar con su Zoid, vio un poco confundió al Dr. D que solo negaba con la cabeza. ¿Y bien? Preguntó Ichika, como te dije lo sentí muy pesado y lento en los movimientos. El problema no es el comando Wolf, decía el anciano llamando la atención de Chifuyu y Maya, la causa de todo esto, eres tú, dijo Sinta pues, asombrando a ambas mujeres, en especial a Ichika. ¿Yo? Preguntó confundido y un poco consternado Ichika, recibiendo un asentimiento por parte del anciano, ¿pero por qué? Si los movimientos del comando Wolf no son buenos, es porque tu nivel técnico de conducción es notable. Esas palabras asombraron a ambas mujeres y al resto de los presentes. Ichika, ¿un piloto notable? Se preguntó una persona que estaba oculta en las sombras. ¿Qué? Dijo.
Se preguntaba confuso el pelinegro. De ahí todos se acercaron al anciano para escuchar más, además de ver por medio de una ventana enorme, al comando Wolf reposando en el hangar. El comando Wolf dañado que se encontraba aquí estaba técnicamente agotado, continuaba explicando el anciano. La situación del sistema motriz y las articulaciones eran pésimas, creo que lo usaron de forma continua, excediendo su límite. Preguntaba Ichika viendo preocupado a su viejo compañero a través de la ventana. Exacto, eso quiere decir que tu habilidad de manejo ha sobrepasado al potencial de esta máquina, por esa razón sientes que le falta algo a los movimientos del comando Wolf. ¿Y cómo podremos elevar su potencial? Preguntaba sin dejar de ver a su Zoid. Tengo algunas ideas, decía sonriendo confiado el anciano. Sígueme, pero eso sí tendremos que trabajar unas horas si quieres que subamos el rendimiento de tu comando Wolf. Así ambos dejaron la sala, sin darse cuenta del asombro que las palabras del DRD habían causado a todos los presentes. Ichika había sobrepasado el potencia de un Zoid. ¿Acaso era posible? Incluso la persona que los observaba en las sombras estaba asombrada. Supongo que no eres un piloto más del montón. Al día siguiente, hangar. Para Ichika y el DR de la noche transcurrió muy rápido mientras trabajaban en el comando Wolf, que ahora relucía como nuevo. Los engranes que permiten el movimiento del Zoid fueron completamente reemplazados por nuevos. El blindaje del Zoid veía más resistente que antes, incluso el cañón principal había sido mejorado. Esto hizo que sonreíra Ichika y al anciano con orgullo. Eso fue mucho trabajo. Bueno, si querías que los errores de tu Zoid desaparecieran, no había de otra que trabar durante horas y no solo por períodos cortos, dijo el DRD mientras observa al comando Wolf, aunque aún me cuesta creer que no hayas notado que la mira del cañón principal estaba desajustada 0,3 grados a la derecha. Ya no me regañes, viejo, son cosas que a veces pueden pasar. Bueno, ya no importa, lo importante es que ahora tu comando Wolf está más que listo para cualquier combate que tengas. Siempre lo ha estado, incluso sin esas mejoras. Cierto, este comando Wolf es buen Zoid desde que lo conozco, pero también sus pilotos han sido excelentes. Ichika perdió su sonrisa por un momento y miró detenidamente al Zoid. No hay comparación, Chiquita nunca fue tan imprudente cuando lo conducía. Cada quien tiene su estilo de combate y formas de hacer las cosas, pero tienes razón, no hay punto de comparación. Ambos guardaron silencio por unos momentos mientras seguían observando al Zoid, hasta que la gran puerta del lugar se abrió, así que ambos voltearon y vieron a Rob que venía acompañado de sus pelotón y extrañamente por Chifuyu. Espero que estés listo, porque ya es hora de irnos, Dr. Dei mocoso. Ichika sonrió de forma socarrona y el anciano solo sonrió tranquilamente. No me subestimes, por eso es que luego te humillo, Rob. El nombrado se molestó por el comentario de Ichika pero luego se tranquilizó. Ya luego hablaremos tú y yo, por ahora es momento que nos vayamos. Con dicho eso, todos los soldados se dieron la media vuelta y procedieron a irse mientras son seguidos por el anciano el DR de Ichika, que antes de que saliera fue detenido por Chifuyu. Cuídate por favor, Ichika. Ichika solo negó con la cabeza e inmediatamente tomó a Chifuyu por la cintura y le dio un beso que fue correspondido. Ambos duraron así unos segundos hasta que se separaron, pero recargaron su frente con la del otro. Lo que sea que esté allí generando esa extraña señal, lo destruiré sin importar que, después de todo soy relámpago negro, no hay nada que pueda pararme. Boom. En el cielo se pudo escuchar un fuerte sonido, provocado por un trueno que anunciaba una tormenta. TSK, qué molesto, ya va a llover y para colmo tan temprano, eso dañará un poco la pintura nueva que le puse a mi Zoid, comentó Ichika con fastidio. Bueno, ¿qué más da? Es algo que no se puede evitar. Ichika finalmente se subió a su Zoid y siguió a los otros que los estaban esperando. Todo esto sucedía mientras Chifuyu los veía irse, pero extrañamente llevó una de sus manos a su pecho. Tengo un mal presentimiento. Montañas, horas más tarde después de varias horas de viaje, finalmente Ichika y los demás, se encontraban cerca de aquella antigua base que mencionó el doctor de donde originaba esa señal extraña. Aunque lamentablemente el clima afectaba un poco el movimiento de los Zoids que acompañaban al comando Wolf. La fuerte lluvia que se dio durante gran parte del viaje había ablandado un poco el suelo, lo que dificultaba el andar de los Zoids. Repentinamente la imagen de Rob y el DRD apareció en la pantalla del comando Wolf. Oye mocoso, ya casi estamos por llegar a la ubicación donde fuimos atacados la última vez, dijo Rob seriamente, así que necesito que estés preparado por si hay que luchar. Ja, es gracioso que tú me digas eso a mí, cuando yo te he humillado a ti y a tu pelotón en más de una ocasión. Solo prepárate y ya.
Sí, como digas capitán idiota, respondió Ichika con aburrimiento. Oye viejo, ¿hay algún rastro de esa señal extraña que mencionaste? Aún no Ichika, de todas formas no bajes la guardia, no sabemos lo que puede llegar a pasar. Sí, como digas viejo, respondió Ichika con fastidio. Odio cuando tú y ese inútil de Rock se ponen del mismo lado. Ya deja de quejarte Ichika y solo mantente alerta para que no te tomen por sorpresa, dijo el anciano amablemente, así puedes regresar rápido a darte de besitos con tu hermana mayor. Muak, jajajajaja. Ichika se puso rojo de la vergüenza, pero no dijo nada para callar al anciano. Vaya, entonces Moobay tenía razón cuando me dijo que si se habla de tu hermana o te relacionan con de ella de forma vergonzosa, solo te quedas callado, así que esa es tu debilidad. Cállate viejo, solo fue un beso leve, no es nada que no le haya dado antes a otra mujer. Si eso fuera verdad, ¿no te avergonzarías como lo haces ahora? Jajajajaja. Pensar que el legendario relámpago negro sea un pequeño siscón que se besa con su hermana, es lo más divertido que he visto en mi vida. Dije que te calles viejo. Jajajajaja, esto es tan bueno, no puedo esperar a que lo sepa Moonbay para que nos burlemos juntos de ti. Jajajajaja. Ichika ya estaba molesto por lo que decía el anciano, que no dejaba de reír a todo pulmón, incluso los soldados que los acompañaban se reían, pero ese momento de diversión solo duró unos instantes cuando uno de los soldados. Alerta a todos, algo se acerca rápidamente hacia nosotros. Todos los Zoids, que eran un grupo de Saber Tigers, en ese instante se detuvieron y comenzaron a apuntar hacia una silueta negra que poco a poco se iba haciendo más grande conforme se acercaba. Ichika solo suspiró un poco ante esto e hizo que su Zoid apuntara en la misma dirección que los demás. Yo quería que solo fuera una mísera misión de reconocimiento, pero bueno, que después de todo tendré que luchar. ¿Listos para disparar?, exclamó Rod para que en ese instante todos los Saber Tigers se prepararan para disparar a la silueta negra que estaba muy cerca de ellos. Extrañamente el único que no cargó energía para disparar fue Ichika, ya que reconoció al Zoid que se acercaba. ¿Geno Saurer?, preguntó Ichika. Detengan el ataque. Fuego. Pero ninguno de los soldados hizo caso y comenzaron a disparar sobre el Geno Saurer que seguía su avance de frente. Cuando los rayos de energía llegaron al Zoid, estos rebotaron sobre él y se desviaron. El Geno Saurer en ese instante, usando los propulsores de sus patas, se elevó rápidamente varios metros sobre el suelo, dando varios giros en el aire para que finalmente abriera la boca, les apuntara con el cañón de rayos de partículas Y. Fush les disparara un poderoso rayo de partículas eléctricas, que en cuanto todos los vieron, hicieron que sus Zoids se movieran rápidamente para evitar el ataque, pero Boom, en cuanto tocó el suelo y avanzara unos cuantos metros en línea recta, explotó fuertemente, ocasionando que una enorme cortina de humo y fuego se levantara un rayo de partículas eléctricas. Entonces eso era lo que nos atacó, exclamó Rod con desconcierto. Su firma de energía es increíblemente poderosa y más potente que la última vez. Todos los Zoids y soldados miraron con temor al Geno Saurer que lentamente descendía al suelo, muy cerca de donde estaba el Comando Wolf que había abierto la cabina del piloto, dejando ver a un Ichika muy serio. Ja, patrañas, espetó Ichika, solo vienes por mí. Madoka. El pecho del Geno Saurer se abrió y dejó ver a Madoka que a diferencia de su hermano, se veía muy feliz. Jejejejeje, lo sabía, exclamó Madoka divertida. Sabía que si atacaba a esos militares, ellos irían llorando a buscarte para pedirte ayuda y con alegría veo que no me equivoqué, ellos te trajeron ante mí. TSK, entonces planeaste todo esto, buzo Ichika. Bien, ya estoy aquí Madoka, ¿ahora qué es lo que sigue? Jejejeje, no te apresures hermanito, tú y yo nos tomaremos nuestro tiempo para noso, Pero Madoka notó que los Saber Tigers habían rodeado a su Geno Saurer. En nombre de la fuerza guardián te ordeno que desistas, si no quieres salir lastimada niña, exclamó Rod que abrió la cabina de piloto de su Zoid. Cállate, eres molesto, espetó Madoka mientras saca un pequeño control de su ropa y apretara un botón. Del suelo se abrieron varias compuertas de gran tamaño, de donde salieron varios Redlers que fueron directamente al cielo y luego comenzaron a dispararle a los Saber Tigers que comenzaron a dispersarse para pelear. Hay que derribar a toda costa a esos Redlers, sin importar qué. Los Saber Tigers comenzaron a disparar hacia arriba e inmediatamente empezaron a disparar en un intento de derribar a los Zoids enemigos. Por otro lado los hermanos se veían fijamente ignorando todo lo que sucedía a su alrededor, incluso las explosiones que se generaban a sus lados no le tomaron importancia. ¿No irás a ayudarles? Ichika solo sonrió un poco divertido y negó con la cabeza.
Ellos no necesitan de mi ayuda, solo tienen que coordinarse un poco para derrotar a esos Zoids, respondió Ichika con sorna. Por cierto, permite que te felicite, no pensé que tuvieras esos Redlers para apoyarte. Realmente no son míos, los encontré en esa base abandonada y lo único que hice fue hackear su sistema de seguridad para que estuvieran bajo mi control, nada del otro mundo. Vaya, no podría esperar menos de la pequeña heredera de Orimura. El comentario de Ichika molestó a su gemela, que inmediatamente cambió su semblante alegre a uno muy serio, por lo que cerró la cabina de su Zoid y se preparó para luchar. Creo que ya hablamos demasiado, hermano. En cambio Ichika se mantuvo parado dentro de la cabina de su Zoid mirando fijamente al Genosaurer. Podemos hacer esto lo menos penoso posible, si así tú lo quieres, Madoka, dijo Ichika seriamente. En verdad no estoy interesado en luchar contigo. ¿Qué? Preguntó Madoka con furia. ¿Cómo te atreves a menospreciarme? No es así, por el contrario, Madoka, reconozco que eres muy fuerte, más que muchos pilotos que conozco, y eso incluye a Ouki como al resto de esas tontas. Maldito, no me compares con ellas. ¿Acaso no escuchas? Solo estoy, Jaara, olvídalo, si así quieres que solucionemos esto, entonces no me niego. El Genosaurer le apuntó con sus cañones principales al Comando Wolf, que inmediatamente cerró la cabina del piloto y se preparó para pelear. Boom, el Genosaurer le disparó al Comando Wolf generando una fuerte explosión, haciendo que levantara una cortina de humo en ese instante. Fush, pero solo habían pasado unos cuantos segundos de la explosión, cuando el Comando Wolf salió de la cortina de humo y se fue corriendo a toda velocidad en línea recta, en dirección contraria a donde se ubicaba el Genosaurer, que activó los propulsores de sus patas y comenzó a perseguirlo. El Zoid dinosaurio abrió la boca y comenzó a disparar varios rayos de partículas eléctricas, que eran de menor energía mientras se movía, intentando darle al Comando Wolf, que los evitaba fácilmente. Deja de huir. Maldito cobarde. Los rayos de partículas eléctricas golpearon varias estructuras rocosas que no tardaron en derrumbarse. De un momento a otro, el Comando Wolf dio un giro sobre su propio eje y comenzó a regresarle el ataque al Genosaurer con su cañón principal. Pero este logró evitar fácilmente los disparos, por lo que se acercaba rápidamente al Comando Wolf gracias a sus propulsores de sus patas. Ambos intercambiaban disparos mientras se movían, la distancia cada vez se hacía más corta conforme iban avanzando. Ambos Zoids ya se habían adentrado a la gran base, esto fue aprovechado por el Genosaurer para disparar otro rayo de partículas, golpeando violentamente al Comando Wolf, que por la fuerza del impacto entró a uno de los hangares, pero la fuerza fue tanta que rodó por todo el lugar y salió del otro lado. Afortunadamente logró reincorporarse en el fuerte movimiento, pero aún el Genosaurer seguía disparando rayos de partículas eléctricas sobre él, por lo que tuvo que seguir avanzando. El comando seguía avanzando sin mirar atrás a su perseguidor, que seguía disparando sobre las estructuras a su alrededor, que poco a poco se iban derrumbando, lo que ocasionaba que grandes cortinas de polvo se levantaran, provocando poca visibilidad. Al ver esto, el Comando Wolf tuvo que detenerse, ya que también el Zoid enemigo había desaparecido. Maldición, ¿cuántas veces puede disparar ese rayo? Se cuestionó Ichika. Se supone que el Genosaurer tiene que quedarse inmóvil para disparar el rayo de partículas, pero de alguna forma logró solucionar ese problema para poder moverse y disparar a la vez, pero lo que más me sorprende es que no se ha sobrecalentado por los disparos. Ichika se dio cuenta de lo que estaba sucediendo con el Genosaurer, por lo que se puso muy serio. Ya lo entiendo, dispara rayos pequeños para evitar el sobrecalentamiento y así poder moverse sin ningún problema, por eso no ha dañado mi Zoid severamente, pero ¿de dónde saca tanta energía? En ese instante la nube de polvo se dispersó y dejó ver al Genosaurer, que estaba enfrente del Comando Wolf, apuntándole directamente con el cañón láser de su espalda. Por otro lado, poco a poco los Saber Tigers iban ganando terreno sobre los Redlers, pero aún así se encontraban en desventaja. Chicos, hay que poner todas nuestras habilidades para acabar con esto. Ordenó Rock para que todos respondieran. Pero en el momento que iban a contraatacar, boom boom, dos de los tantos Redlers explotaron en el cielo. Todos los presentes quedaron boquiabiertos al ver esto, por lo que buscaron al responsable de esto. Buscaron por todos lados en el aire en busca de una señal que les diera un indicio de aquella persona, hasta que finalmente Rob visualizó un par de Zoids que no eran Redlers, sino más bien a un par de ¿Stormsworders? Preguntó Rodfush. Finalmente los Stormsworders pasaron por encima de todos los Saber Tigers y comenzaron a dispararle a todos los Redlers que poco a poco iban cayendo.
Ja 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 ja, al parecer alguien nos mandó refuerzos, dijo Rock con diversión. Ambos Zoids se movían a gran velocidad, cortando las alas a los Redlers con sus aletas cortantes o destruyéndolos con sus cañones. Así fue por algunos momentos hasta que ya no hubo ningún Redler en pie. Ambos Storm Sworder aterrizaron en ese instante, justo enfrente del Saber Tiger que conducía Rock, que era acompañado por el DRD. Identifíquense pilotos de los Storm Sworder. Ordenó Rock para que en ese instante se abrieran las cabinas de piloto de ambos Zoids, dejando ver a los gemelos Gotanda. Fuimos salvados por unos niños. Preguntó uno de los soldados. Silencio. Ordenó Rock. Ahora ustedes niños, díganme sus nombres y explíquenme qué hacen aquí. Dan ese instante se paró dentro de la cabina de su Zoid y saludó a Rock como si fuera un soldado. Mi nombre es Dan Gotanda y ella es mi hermana menor Ran Gotanda, somos aprendices de piloto Zoid de Iz, fuimos enviados por nuestra instructora para brindarles apoyo. ¿Quién es tu instructora, muchacho? Chifuyu Orimura, señor. El doctor se puso sobre Rob en ese momento y miró feliz al pelirrojo. Vaya, entonces la hermana de Ichika los envió, no esperaría menos de esa niña. Exclamó el anciano alegremente, aunque debo reconocer que ustedes dos son muy buenos pilotos, realmente nos ayudaron a solucionar este problema bastante rápido. Doctor D, no hable como si ya hubiéramos acabado con esto, aún falta el problema mayor, refutó Rob mientras se quita al anciano de encima, tenemos que capturar a la responsable de todo este problema. Rob y el resto de los demás voltearon hacia donde había una enorme cortina de humo que provenía de donde se estaba dando la batalla entre los gemelos Orimura. Poco a poco los rayos de partículas del Geno Saurer se iban haciendo más fuertes y generaban mayor destrucción a su alrededor, pero a la vez iban acorralando más y más al Comando Wolf, que lo único que hacía era correr por todo el lugar para evitar ser alcanzado. ¡Muérete!, exclamó Madoka con furia desde su Geno Saurer, que seguía disparando rayos de partículas sobre el Comando Wolf. El lobo mecánico no se amedrentó por esto, así que giró sobre su propio eje y siguió correspondiendo los disparos sin importar nada. De nueva cuenta la distancia entre ambos Zoids se iba haciendo estrecha mientras seguía avanzando la batalla. En cuanto el Geno Saurer vio que el Comando Wolf se volteó a verlo, mientras iba en retroceso por la fuerza, aprovechó para aumentar la potencia de los propulsores de sus patas, para que finalmente le diera alcance al otro Zoid, donde chocaron cabezas, sacando chispas por la fuerza de la colisión. «Muérete, me robaste a mi familia», exclamó Madoka con furia. ¿Que yo hice qué?, preguntó Ichika de la misma manera. Yo no quiero nada de esos hijos de perra, por mí puedes quedártelos. No me fastidies. Yo no hago eso cuando estoy trabajando. Cállate, 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 cállate. Te mataré, lo juro. El Comando Wolf ya no podía voltearse para evadir al Geno Saurer, que cada vez ejercía más presión sobre él. Desgraciadamente tampoco se había dado cuenta que estaba a punto de ser estrellado contra otro de los edificios de la base, hasta que ambos Zoids finalmente colisionaron contra el edificio, que se derrumbó al instante por el impacto, lo que levantó otra enorme cortina de polvo de la cual salió el Comando Wolf, que inmediatamente se fue a refugiar en uno de los muros. La cabina del piloto se abrió en ese momento y dejó ver a un Ichika bastante alterado que salió de su Zoid para respirar un poco. ¿Mete sus sentimientos personales en el campo de batalla?, preguntó Ichika con desconcierto. Le dije que jamás hiciera eso a esa idiota, pero tal parece que no me escucho. ¡Qué estupidez! Ichika vio en ese momento su reflejo en un charco y miró su rostro detenidamente, hasta que regresó dentro de su Zoid y respiró profundamente. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó Ichika. No soy diferente a esa idiota, pero el idiota de Rob me contrató por la fuerza, por lo que tengo que trabajar como siempre lo hago. No hacen falta las emociones en esto, por mi voluntad guiada por mi mente racional, la aplastaré. Mientras el Geno Saurer buscaba al Comando Wolf para seguir con la batalla, hasta que de repente salió el Comando Wolf del muro de donde se estaba escondiendo y le comenzó a disparar al Geno Saurer, que dio un salto para evitar el ataque. En cuanto obtuvo la atención del otro Zoid, inmediatamente el Comando Wolf comenzó a correr mientras era perseguido de nueva cuenta por el Geno Saurer, que volvió a disparar rayos de partículas eléctricas de su boca. A su vez, el Comando Wolf daba leves giros sobre sí mismo y le correspondía a los disparos que daban justo en pecho del otro Zoid. «Maldito bastardo, es hora que desaparezcas».
El Genosaurer disparó un potente rayo de partículas eléctricas en ese momento hacia el Comando Wolf, que dio salto hacia un lado, evitando completamente al rayo que golpeó una torre de control, la cual se derrumbó al instante. El Comando Wolf atravesó con gran velocidad aquella nube de polvo que se levantó y se volteó para disparar sobre el Genosaurer, que recibió los ataques, pero siguió avanzando hacia él. Hábilmente el Comando Wolf lo esquivó al dar un salto sobre y luego corriera en línea recta, para que finalmente lo rodeara y comenzara a disparar sobre él. Ambos Zoids se disparaban mutuamente, recibiendo y esquivando los disparos del otro. El Comando Wolf recibía los ataques y se protegía con su escudo de energía, en cambio el Genosaurer recibía directamente los disparos de su contrario, pero no tenía algún daño significativo gracias a su duro blindaje. El Zoid dinosaurio activó en ese momento los propulsores de sus patas y se elevó para disparar otro rayo de partículas sobre el Comando Wolf, que esquivó rápidamente y se cubría usando los viejos edificios de la base mientras se movía para continuar su ataque. Inmediatamente se subió en uno de los edificios más grandes y le disparó por sorpresa al Genosaurer, que le correspondió con un disparo del rayo de partículas eléctricas que derrumbó el edificio. Lamentablemente para el Genosaurer, aquel edificio iba cayendo del lado hacia donde se ubicaba y por lo que tuvo que activar los propulsores de sus patas para intentar escapar, para no ser aplastado. Pama que el edificio cayó completamente al suelo, levantando otra nube de polvo y generando una fuerte corriente de aire que hizo retroceder al Genosaurer, que no se había dado cuenta que el Comando Wolf le estaba apuntando con su cañón principal. Si tanto es tu deseo de enfrentarme de esta manera, Madoka, entonces afronta las consecuencias de ello. La nube polvo se dispersó, permitiendo ver al Genosaurer donde estaba ubicado el Comando Wolf, que estaba cargando energía en su cañón principal y estaba a punto de dispararle. Mierda. Bam boom. Una fuerte explosión se puso a escuchar por toda la base y una enorme cortina de humo se pudo ver a lo lejos, lo que ayudó a Rob y al resto de los soldados al ubicar dónde se encontraban los hermanos Orimura. El Comando Wolf bajó de los escombros y se acercó a un poco al fuego que se generó por la explosión. Repentinamente el Comando Wolf abrió la cabina del piloto y dejó ver a Ichika, que seguía mirando el fuego incandescente. Esto no tenía que terminar así, dijo Ichika repentinamente, Madoka, mientras aprieta su puño con fuerza hasta que... Crack, de repente se escuchó una fuerte pisada que quebró el suelo. Ichika miró sorprendido al ver que se trataba del Genosaurer, que salía de entre el fuego como si nada, dando pisadas firmes y acercaba a él. Ichika no podía entender cómo el Genosaurer logró sobrevivir al ataque más poderoso de su Comando Wolf, que había cerrado su cabina de piloto. Jejejejejeje, aún no hemos terminado, tu maldita vergüenza, dijo Madoka desde su Zoid, te jure que te mataré. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta parte del capítulo, les recuerdo compartir y de comentar qué les pareció. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.